decía, ahora vamos a hablar acerca de la estrategia farmacoinvasiva versus angioplastía primaria en México, y al final de mi plática les voy a presentar ya unos datos del registro de estrategia farmacoinvasiva en la red de atención del Instituto junto con los estados que son nuestros vecinos. Ya lo hablamos en la mañana, durante toda la mañana realmente hemos recibido muchísima información acerca de la importancia de la estrategia farmacoinvasiva, y realmente me da muchísimo gusto poder escuchar a los expertos en eso, porque cuando en el 2015 nos presentamos en la Secretaría de Salud diciendo que la estrategia farmacoinvasiva era la mejor opción para México, mucha gente no creía eso, y sí realmente ha sido un batallar, porque era pelearte con la angioplastía primaria. Y muchos de los que están aquí sentados, y así lo hemos vivido, que pensamos que la angioplastía primaria es la mejor opción. Y definitivamente no es la mejor opción. ¿Y por qué? Porque efectivamente no la tenemos disponible. Y eso es lo que le ha pasado a México. A México ha recibido el mensaje equivocado. Porque una cosa es lo que nosotros leemos en los libros y nos lo repiten 20.000 veces. Y nos lo repiten las guías. La mejor estrategia de reperfusión, ¿cuál es? La angioplastía primaria. Pero se nos olvida leer el resto cuando se ofrece en el tiempo adecuado. Y para México no se ofrece en el tiempo adecuado. Y para México no tenemos centros con capacidad 24/7. Y para el sector salud, la Secretaría de Salud tampoco tenemos. En la Ciudad de México el único centro 24/7 con angioplastía primaria es el Instituto Nacional de Cardiología. Esa es la realidad. Y por eso tenemos que poner los pies en la tierra y saber que la estrategia para México es la farmacoinvasiva y que la trombolisis es resolución, como ustedes han oído las palabras del Dr. Goldstein, lo ha repetido el Dr. Welch, lo ha repetido el Dr. Hadley Wilson y el Dr. Ali. Esa es nuestra solución, y es por eso que México tiene problemas. México tiene esa mortalidad, y como lo dijo Diego, es una mortalidad vergonzosa. Tenemos una mortalidad 3 veces más que la mortalidad que teníamos cuando inició la estrategia de reperfusión. Con la estrategia de reperfusión farmacológica la mortalidad baja al 8%. No es posible que México, un país con muchos desarrollos, tenga esta mortalidad. Y aparte tenemos una muy baja tasa de no reperfusión. Tenemos 45% de pacientes que no se repercuten, y por supuesto esto de aquí es igual a incremento de morbilidad y mortalidad. Es muy fácil para nosotros decir, y por eso cuando nosotros hablamos del tratamiento del infarto es muy fácil decir el paciente llega tarde. Y antes de iniciar el programa de atención decidimos saber si efectivamente el que llega tarde es el paciente o si el que llega tarde es el sistema de salud. Y con este trabajo publicado ya en archivos, ahora en el 2019, llegamos a la conclusión que el que llega tarde no es el paciente, que el paciente llega efectivamente en las primeras 2 horas. Aquí ustedes pueden observar que nuestros pacientes llegan alrededor de 2 horas de retraso. 2 horas de retraso que son ideales para recibir tratamiento de reperfusión farmacológica. Como ustedes lo vieron en el estudio STRING, los resultados son tan positivos porque el paciente se atendió en las primeras 3 horas. Y eso es lo que pasaba en México. Nosotros tenemos esa gran oportunidad de poder dar tratamiento de reperfusión farmacológica con 2 horas de retraso. Comparado con otros países, nuestros pacientes llegan en hora para recibir tratamiento de reperfusión. El problema es que una vez que se hace el diagnóstico, el paciente no llega a un centro con capacidad de reperfusión, o que inclusive cuando llega al centro con capacidad de reperfusión, el médico prefiere no dar fibrinolisis porque le dijeron que la angioplastía primaria la puede obtener en las siguientes horas. Siguientes horas que pueden algunas veces ser 14 horas. El tiempo de retraso de un paciente mexicano que llega a un sistema de salud entre que se le hace el diagnóstico y recibe el tratamiento de reperfusión, ya sea farmacológico o mecánico, puede llegar a ser de 10.8 horas. En ese momento, el Instituto Nacional de Cardiología decidió hacer algo. Estos son datos de nuestros pacientes que llegaron. Y vimos que nuestra mortalidad en el paciente con angioplastía primaria está en promedio de 6%, pero la mortalidad en el grupo del OCDE está del 27%. Entonces, ¿qué dijimos? Pues hay que hacer algo, porque nosotros tenemos una mortalidad buena, podríamos decir la que está en el estándar de la OCDE, pero tenemos que impactar en la mortalidad en los pacientes que vienen de fuera. La mortalidad del paciente no reperfundido que conseguía llegar al instituto está casi en el 12-13%.
Es por eso que decidimos iniciar esta estrategia fármaco-invasiva, implementándola sobre todo para que los centros sean capaces de fibrinolizar y que se dé el tratamiento de reperfusión en el tiempo adecuado. Porque lo más importante, como lo hemos visto toda la mañana, es el tiempo en este grupo de pacientes. Esta publicación ya del 2004 pone de manifiesto esto claramente. Retrasar la atención en un paciente infartado es igual a negar la atención. Ese es el mensaje que cada uno de ustedes tiene que aprender hoy en la mañana. Porque muchos de nosotros hemos recibido pacientes y por darle angioplastía primaria hemos perdido el tiempo adecuado para darle el tratamiento. Y muchos de ustedes que han estado en urgencias, muchas veces el fibrinolítico ni siquiera lo tienen disponible porque está bajo llave o porque resulta que el único que es capaz de dar el tratamiento de fibrinolisis es el cardiólogo y muchas veces en sus centros no tienen un cardiólogo. El Programa Nacional lo que pretende es hacer que nuestros médicos sean capaces de dar un diagnóstico adecuado y que no necesitan al cardiólogo para que inicien el tratamiento de reperfusión. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo lo importante del tiempo y que mientras más temprano demos el tratamiento de reperfusión, como también lo dijo el doctor Goldstein, lo dijo el doctor Welch, podemos conseguir reclutar la mayor cantidad de miocardios que están sufriendo, inclusive la terminología de infarto abortado. El tiempo es determinante en el grupo de pacientes que reciben un tratamiento de infarto con elevación y esto se asocia directamente a incidencia de falla cardíaca. Los pacientes que tienen un tiempo de isquemia de primer contacto o tienen un tiempo de primer contacto a que se les hace la angioplastía por debajo de 90 minutos, lo ideal sería inclusive 60 minutos, inclusive aquí en la mañana lo hablaron también acerca de la importancia de tener un tratamiento más temprano en el grupo de pacientes con grandes infartos jóvenes. Este grupo de pacientes va a tener una mejor supervivencia y por supuesto menor incidencia de falla cardíaca. Esta de aquí la presentó el doctor Welch en la mañana y también habla acerca de la importancia del tiempo y de que si nosotros nos atrasamos más allá de 50 minutos en dar angioplastía primaria, quitamos el beneficio a nuestro paciente en recibiendo esta terapia de reperfusión. Es por eso que la estrategia fármaco-invasiva se viene posicionando, ya hemos hablado de ella, es dar fibrinolisis en las primeras horas y posteriormente llevarlo a una angioplastía temprana. Y lo ideal sería en las primeras 3 a 24 horas, pero nosotros el diseño que se hizo del algoritmo de atención clínica, que ustedes lo pueden ver en la página web del programa, se extendió hasta 48 horas. ¿Por qué? Porque tenemos también evidencia de Gracia, de otros estudios de fármaco-invasiva, que inclusive podríamos extender a 48 horas, porque la tasa de reoclusión, que es lo que vamos a impedir, generalmente es entre el día 3.5. Hay mucha evidencia ya de los resultados positivos de la estrategia fármaco-invasiva. Este de aquí es el metaanálisis, también ya presentado en la mañana. Entre los estudios principales tenemos el CARES, el Transferami, el Nordistemi, en los cuales los pacientes que recibían estrategia de fibrinolisis y angioplastía temprana, estrategia fármaco-invasiva, tenían buenos resultados comparados con angioplastía. Y este es el estudio, el STREAM, que sí que viene a cambiar, ¿no? Porque ya aquí se compara angioplastía primaria versus estrategia fármaco-invasiva. Es verdad que son en grupos de pacientes que se presentan temprano, en 3 horas, pero de esta manera se demuestra que esta estrategia comparada con la angioplastía primaria, que es el mejor método de reperfusión, porque no me gusta repetirlo para que no se los olvide, que es el mejor método, pero siempre y cuando esté disponible. Este estudio viene a decir efectivamente la estrategia fármaco-invasiva es igual y tenemos que dar el tratamiento de reperfusión, el que tengamos, que generalmente en México va a ser el farmacológico, el más pronto posible. Ya cuando vimos todo eso, de que efectivamente tenemos alta mortalidad, que la mortalidad de la institución es diferente a la mortalidad nacional, que teníamos una alta tasa de no reperfundidos que llegaban con nosotros, casi 40%, como decía el Ranacica, y que nuestra mortalidad en el grupo de no reperfundido era casi el doble del grupo que se reperfunde en el instituto y que el principal problema era el retraso en que venga el paciente. Nos hicimos las preguntas si nosotros como institución, trabajando conjuntamente con la Secretaría de Salud, podíamos hacer algo. Así fue que se presenta el proyecto en octubre de 2015 y efectivamente se decide que trabajando de manera coordinada podríamos hacer un sistema de atención de infarto. En este sistema de atención lo que se pretende hacer es que el médico de primer contacto haga el diagnóstico,
que tenga la capacidad de iniciar la terapia fibrinolítica y que posteriormente se lo manden a los centros con capacidad hemodinámica para completar la estrategia farmacoinvasiva a nivel nacional. Lo principal es disminuir el tiempo total de isquemia en el grupo de pacientes con infarto con elevación del ST. Hubo una publicación donde se pone en este manuscrito qué es lo que queremos hacer. Se empieza primero a trabajar con la Ciudad de México, en una red que está liderada por el Instituto Nacional de Cardiología, con una sala 24/7, y que tenemos centros de primer contacto, que son algunos centros de salud de primer nivel, otros tenemos hospitales generales, y entre los principales hospitales generales, que por ejemplo la red que ahorita está funcionando muy bien y hemos mejorado muchísimo, es la red del Hospital Gea González. Ahí está la doctora Greta y el doctor Serrano, que realmente me da muchísimo gusto que estén aquí y poder compartir que hemos trabajado casi un año con ellos. Ustedes no saben cómo ha sido el proceso. Es muy fácil cuando uno ve resultados, pero cuando uno ha trabajado en esto de que las redes mejoren, conseguir que bajes la tensión de un paciente infartado 5 minutos es un gran avance. Nosotros ya hemos conseguido, como el Hospital Gea González, que primero que consigan fibrinolíticos. Al principio no tenían fibrinolíticos, todos tenían que venir a ICP, era un problema, lo han dicho toda la mañana, la ambulancia, el traslado. Pues ya tienen fibrinolíticos, ya están fibrinolizando, y ya también conseguimos que el paciente esté con nosotros en la sala desde que se activa en menos de 30 minutos. Ha sido un trabajal, pero estamos consiguiendo resultados. En cuanto a todo esto del programa nacional, se hizo primero un diagnóstico, se hizo un diagnóstico nacional. Tenemos aquí una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, está en la página del programa. Ustedes pueden ver en ese trabajo el diagnóstico en cada estado a nivel de la Secretaría de Salud, cuál es la tasa de repercusión, cuál es el personal médico que ellos tienen, la cantidad de cardiólogos, urgenciólogos, la cantidad de hospitales de primer nivel, de segundo nivel, y también los que tienen capacidad para fibrinolizar porque tienen carros rojos y los que tienen salas de hemodinámica. Una vez que se hizo el diagnóstico de cada estado y el diagnóstico nacional, posteriormente se inició el proceso de capacitación en cada estado. Actualmente tenemos 5.400 médicos capacitados para que hagan el diagnóstico adecuado y que puedan hacer el tratamiento de repercusión adecuado. Y también se trabajó en un algoritmo de atención clínica. Realmente es un algoritmo muy parecido a lo que dicen las guías, no estamos inventando otra cosa. Lo único es que sí nosotros enfatizamos en el algoritmo de atención clínica que el traslado tiene que ser en los siguientes 60 minutos. Si en los 60 minutos no consiguen sala, el paciente debe ser fibrinolizado. Y en el 2019 me dio gusto ver ese mismo énfasis que pusieron los canadienses en que el traslado tiene que ser en los siguientes 60 minutos. Ustedes pueden consultar esta información en la página del programa. Una buena noticia es que el programa continúa en este sexenio, que era una de las cosas que nosotros estábamos un poco en espera de si el programa continuaba o no. El programa va a continuar en este sexenio. Este es el algoritmo que se diseñó, como les dije, es muy basado en las guías americanas, en las guías europeas, y se desarrolló esa mnemotecnia de ICAT-3. La mnemotecnia es I de identificación. Todo el médico que recibe un paciente debe tener en su cabeza el ICAT-3, que es I de identificar correctamente el paciente, C de confirmar a través del electrocardiograma, A de una vez que hace el diagnóstico de infarto con elevación, activar el sistema, iniciar reperfusión farmacológica, posteriormente la T de tratamiento adjunto, tratamiento de reperfusión y el traslado. Y posteriormente el objetivo final de este programa es que nuestro paciente regrese a su vida normal. Como ustedes pueden observar, es muy sencillo, es lo que dicen todas las guías, pero sí enfatizamos en que el traslado tiene que ser en los siguientes 60 minutos. Porque si poníamos, así como dicen las guías, 120, lo más seguro es que muchas veces se confunde la información que das y crees que tienes 2 horas para trasladarlo. Y no es que tienes 2 horas, es desde que haces el diagnóstico hasta que le abres la arteria. Entonces por eso pusimos muy claros que el traslado tiene que ser no más de 60 minutos. Como les comentaba, ya todo el país está capacitado, actualmente 5.400 capacitados. Y ahora les voy a presentar un poco acerca de nuestros datos. Nosotros en el registro de la unidad coronaria ya llevamos 11.000 pacientes isquémicos, de los cuales 5.900 son infartos con elevación, el 50% de estos.
principal estrategia de reperfusión que nosotros usamos en el instituto es la angioplastia primaria. Y esto de aquí es para que ustedes vean que el porcentaje de pacientes que recibían angioplastia primaria fuera del instituto es solamente el 1%. La fibrinolisis fuera del instituto, esto de aquí era el 17%, ahorita se ha incrementado. Y la fibrinolisis en el instituto es muy baja, 8.4, porque generalmente nosotros solo fibrinolizamos si las salas están ocupadas o si dependiendo de sobre todo noches y fines de semana, que algunas veces hay un poco de retraso en activar el grupo, sobre todo cosas de almacén es lo que más nos retrasa. Algunas veces no conseguimos los tiempos óptimos y por eso fibrinolizamos. La mortalidad global de nuestro hospital es de 7.6% y la no reperfusión está en 3.38%. Como ustedes pueden observar, desde que se empezó a trabajar en la Ciudad de México con capacitaciones en el 2013, aquí ustedes pueden ver que la trombolisis fuera del instituto era alrededor de 16%. Actualmente en el 2019 ya tenemos una tasa de reperfusión fuera del instituto del 38.5%. Empezamos a capacitar en el 2013 y esto es lo que hemos conseguido. Realmente hemos doblado la cantidad de reperfusión fuera del hospital, reperfusión farmacológica. Y actualmente ya la tasa de no reperfundidos, en el 2014 la teníamos en el 45, actualmente la tenemos en 28.9. Y ya es verdad que lo más importante es medir. Si tú no mides no sabes si avanzas, y por eso decidimos, cuando ya empezó la red a funcionar adecuadamente, empezar a registrar los casos. Estos son los resultados de la red de atención del instituto con los estados vecinos. El registro se llama registro FACE. Ya está alrededor de 300 pacientes. Se incluyen todos los pacientes con infarto con elevación del ST, que llegan al instituto o a un centro de primer contacto. Se les da a todos, tienen que recibir el tratamiento adjunto y se decide de acuerdo a si se puede llegar al instituto en los siguientes 60 minutos. Si llega en esos 60 minutos, pues el paciente recibe angioplastia primaria, o si el paciente, su primera puerta de entrada fue el instituto, por supuesto que lo más seguro es que vaya a angioplastia primaria, y si no, va a recibir fibrinolisis y posteriormente angioplastia temprana. Los resultados de este registro sobre todo van a ser acerca de eficacia y seguridad. Seguridad sobre, lo más importante es ver la incidencia de sangrado, y la eficacia ver mortalidad hospitalaria y el punto combinado de muerte, EBC, choque y reinfartos. Los resultados preliminares del estudio FACE: ya llevamos 340 pacientes, el 87% son hombres, en el grupo de angioplastia primaria 174 y en el grupo de estrategia farmacoinvasiva 166. Nosotros reperfundimos principalmente con TNK en el 60%. Y para que ustedes observen que los principales predictores de mortalidad en este grupo de pacientes es el Kili-Kipa, mayor de 2, la frecuencia cardíaca y la hiperglicemia. Aquí es para que vean más o menos la extensión de la red. Principalmente nuestros proveedores son el Estado de México, pero también hemos tenido pacientes de Tlaxcala, algunos de Hidalgo, Querétaro, y el más lejano ha sido de Veracruz. Tenemos 9 estados en la red. Y los resultados en cuanto a diferencias entre angioplastia primaria y estrategia fármaco-invasiva, el punto duro que es muerte, no existe resultado entre estos dos. Inclusive la estrategia fármaco-invasiva tiene una mortalidad de 5.4 versus 6% de la angioplastia primaria, concluyendo que la mortalidad es similar y que definitivamente la estrategia fármaco-invasiva es segura y efectiva para mejorar tasas de reperfusión y disminuir morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes. Y que por supuesto es una opción terapéutica en países como México, donde tenemos problemas acerca de logísticos, económicos y geográficos. Se va a iniciar ya un piloto en Chiapas, en donde tenemos 2 salas de hemodinámica, porque sí ha sido difícil bajar el programa a todos los estados. Actualmente con este sexenio decidió que siga funcionando la red, que es la que realmente funciona adecuadamente, es la red de atención del instituto y sus estados vecinos, pero ahora se va a iniciar un piloto en Chiapas. ¿Por qué la estrategia farmacoinvasiva es la solución para la mayoría de los estados? Porque ustedes pueden observar en el mapa que efectivamente llevar a un paciente en Chiapas desde un hospital sin sala a un hospital con sala de hemodinámica pues puede tardar 3 horas o inclusive 5 horas. El método de comunicación nuestro es a través de esta aplicación.
en la cual en la aplicación va a haber no solamente es comunicación, sino que también vamos a poder hacer registro desde la presentación al egreso. Y otra cosa importante en la red es ver lo de traslados. Chiapas sí cuenta con sistema de traslados y eso es un avance para que esta red funcione. Este es el esquema de la aplicación. El médico de primer contacto toma una foto del electrocardiograma, inicia la fibrinolisis si él lo considera, porque no puede trasladar a su paciente, pero si él tiene dudas, él puede asesorarse con un médico que esté en un hospital de segundo nivel o en un hospital de tercer nivel, si lo que le quede más cercano de acuerdo a su situación geográfica. El objetivo principal de este programa es mejorar la atención del paciente infartado y sobre todo disminuir tasas de reperfusión y aumentar las tasas disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad. Como les comentaba, hay que medir, ya tenemos indicadores que tienen que seguirse en este grupo de pacientes, sobre todo tasas de reperfusión, tasas de mortalidad, días de estancias hospitalarias, costos asociados a la enfermedad, tiempo de primer contacto a reperfusión, y también las principales metas que queremos es bajar la mortalidad que tenemos actualmente en México, que es del 27, bajarla a lo que dice la OCDE, que es un promedio de 8, y la mortalidad en Chiapas es el 32.5%, y quisiéramos en 5 años, porque no es un proceso que dure, no es un proceso que de aquí a unos meses vamos a conseguir bajar mortalidad, es un proceso que lleva mucho trabajo. Es difícil algunas veces crear las redes, pero esperamos que en 5 años consigamos bajar la mortalidad al 8%. Y en el libro del BID se vio que efectivamente esto de aquí va a tener un retorno económico y sobre todo en cuanto a ahorro de muchos millones de pesos en este grupo de pacientes. Y lo que queremos hacer es que México se convierta en un paciente en un país de no reperfusión a un país de reperfusión. Y como último mensaje, solo me queda decirles es que no olvidarse que el mensaje principal en este grupo de pacientes es que tenemos muy poco tiempo para salvar una vida. Gracias.